Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. De Divulgación Forense. Y bueno, el día de hoy los saluda la licenciada Bastia Aguilar Montaño, como siempre con mucho gusto de estar con ustedes en cada programa. Estoy aquí con mis compañeras, la licenciada Arlet López. Hola, buenas tardes a todos. Y la licenciada Jessica Garza. Hola, buenas tardes. Y bueno, el día de hoy traemos un tema que es bastante común en esta, situación en la que nos desarrollamos nosotras, que es la revictimización en el sistema de justicia cuando las víctimas son juzgadas. Entonces hay que entrar en contexto primero de qué es la revictimización, las víctimas y toda esta situación. Y para ello, pues bueno, traemos esta parte de la revictimización, ¿no? Que pues es cuando una persona que ya ha sido víctima de algún delito, nuevamente sufre pues daños emocionales, ¿no? En esta parte pues que vienen siendo psicológicos, sociales, y lo vamos a ir desarrollando con el paso del programa. Entonces pues el tema de hoy va a estar bastante bueno para todos, bastante interesante, porque creo que pues nadie se salva a veces de que pase esta situación, y porque a veces las personas ya no quieren ir a levantar denuncias, porque pues desgraciadamente esta revictimización pues hace mucho énfasis ahí en este sistema en el que tenemos. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Bienvenidos, muchas gracias, y acuérdense que esto es divulgación forense, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Ahora que ese tema, la verdad es que creo que, como dices, ¿no? Nadie se exime, es a lo mejor uno de los problemas que tenemos en nuestro país, que hay veces que no quieren denunciar por lo que decías, ¿no? Hay muchas personas que mencionan, y siempre los escuchamos, ¿no? ¿Para qué levantó la denuncia? Si nada más vamos a ir a perder el tiempo. Exacto. Y luego los mismos servidores públicos pues no los llegan a tratar mal, ¿no? Pero bueno, en sí me gustaría hacer énfasis de lo que se le denomina o lo que es una víctima. Nuestra Ley General de Víctimas nos menciona en el artículo 4 que las víctimas se dividen en dos. Habla primero en el artículo 4, la primera, que es la víctima directa. ¿A qué se le considera una víctima directa, licenciadas? Pues te van a hacer a todas estas personas que van a, pues ahora sí, sufrir directamente pues el daño. Uh-huh. El daño que puede ser, como mencionabas a grandes rasgos al principio, puede ser un daño económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier puesta en peligro, o sea, cualquier puesta en peligro, o incluso a lo mejor que tenga lesiones, o incluso a lo mejor que sea sustraído de sus propiedades, sus pertenencias, todo lo que, ahora sí, lo que dañe sus bienes jurídicos o sus derechos, como consecuencia a una comisión de un delito. O sea, dice aquí que tiene que haber la comisión de un delito o violaciones en sus derechos humanos. ¿Dónde podemos encontrar estos derechos humanos? Pues en la Constitución. Y bueno, ya también existen pues los tratados internacionales en los cuales también pues nos protegen ante todo este tipo de daño. Toda esta persona que recibe el daño directo, como ya los mencionamos, también existe pues otro tipo de víctima, ¿no? Que pues son las que están cerca de esta persona que ha sido dañada, que puede ser familiares, amigos, vecinos, todas estas directamente que tengan una relación, inmediata con la víctima. Todas estas víctimas son llamadas, víctimas directas. Están cerca a lo mejor, o corren algún peligro, o están en esta esfera de la víctima directa, y que también pues obviamente tienen que ser vulnerables sus derechos.
ya que pues a lo mejor ellos son a lo mejor su red de apoyo y que auxilian directamente a la víctima directa. Entonces, bueno, suena como indirecta, directa. Pero bueno, espero que quede como un poquito más claro, que pues, aunque sean familiares y digan, bueno, es que mi hija, sufro, ¿no? Por ejemplo, la mamá, el papá, que mi hija pues sea violentada o que haya sido lesionada, que haya sido víctima de algún delito, la mamá, el papá, pues también se vuelven víctimas, también dentro de esta esfera. No es directo, pero puede ser indirecto. Sí, No claro. sé, ¿qué opinen en relación a esto? Espero que haya quedado claro para los oyentes y pues podamos seguir avanzando. En qué momento pues ya se vuelve a lo mejor una revictimización. Así es, sí, justamente también podríamos comentar respecto a las víctimas, pues que no todas las víctimas actúan de la misma manera, ¿no? Porque todas las víctimas son justo víctimas de diferentes delitos. Entonces no es lo mismo una víctima de robo a una víctima de secuestro. Estamos hablando de que hay una gran diferencia entre estos tipos de víctimas, y bueno, pues también que algunas víctimas tardan mucho tiempo en denunciar, ¿no? En denunciar un hecho, y eso recordemos que siempre lo hemos comentado en cada programa. Entre más tiempo pasa, pues más indicios se pierden, más pruebas, más agilidad para este tipo de situaciones. Entonces, ese es también determinar que el comportamiento de una víctima, pues también nos dice si puede estar diciendo o no la verdad. Su comportamiento. Pero ¿quién va a estudiar este comportamiento? Pues la psicología. Solamente esta área es la que puede llegar a determinar el estado de ánimo de una persona, el psique de una persona. Y justamente es donde entra la revictimización. Justamente ahí donde dicen, pero ¿por qué la víctima? Un ejemplo, ¿por qué la víctima se ve tan normal? ¿Por qué no está llorando? ¿No? O lo contrario. ¿O por qué está exagerando? O sea, ¿por qué llora? Entonces, esto de la revictimización es un conjunto de acciones, omisiones, conductas, comportamientos que hacen que la víctima vuelva a experimentar el dolor. Claro. Vuelva a experimentar esa angustia, esa afectación derivada del hecho que vivieron, y esto puede ocurrir ya sea durante la atención institucional. Estamos hablando de Fiscalía, Ministerio Público, todo este procedimiento, o en su mismo entorno social, sus amistades, su misma familia, o inclusive a través de los medios de comunicación, que hemos estado viendo mucho también, que los medios de comunicación también ya revictimizan, ¿no? Entonces, justamente también por eso existen leyes, ¿no? Leyes justo para no exhibir ciertas cosas del proceso. Y bueno, pues en otras palabras, la víctima no solo va a enfrentar las consecuencias del delito, sino que además puede sufrir nuevas afectaciones por la forma que es tratada ante la sociedad, ante las instituciones y ante los medios de comunicación. Entonces, esa es la revictimización de la que nosotros estamos hablando. Recordemos, entramos en un pequeño énfasis dentro del área jurídica, que tenemos el artículo 20 constitucional, que justo en el apartado C nos habla de las víctimas, ¿no? Pero también a su vez hablamos en el mismo artículo de los derechos de ¿quién? Del imputado. ¿No? En el B. Pero ese es en el ABCD, en el D, no recuerdo la verdad. Pero es del mismo artículo. Estamos hablando de que del mismo artículo justamente también nos habla. Entonces, y desde el 16 hacen eso existe, ¿por qué? Porque pues todos tenemos derechos, ¿no? Sí. Todos tenemos derechos, y eso es lo que marca también este nuevo sistema de justicia, ¿no? La presunción de inocencia. Entonces, muchas personas dicen, es que ¿por qué vas a juzgarlo? O porque hasta defienden de cierta manera, ¿no?, al agresor, pero pues es que no es de que lo defiendan, sino que tienen derechos. Ante la ley tiene derechos, y hay que cuidar esa parte. No sé si puedas aportar algo más. De hecho, lo que estás hablando es importante, Lick, porque en lo que hablan, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas, todo servidor público debe de contar con ciertas actitudes para poder ayudar a la víctima y precisamente que se evite la revictimización. Todos estos mecanismos y medidas de procedimientos que establece pues esta ley
pues son diseñados y fueron diseñados y evaluados para poder, obviamente había casos de revictimización y fueron viendo pues las áreas de oportunidad para poder pues cambiar esa parte, porque incluso policías, ¿no? Policías, MPs, servidores públicos en general, pues llegan a cometer pues este acto que en su momento pues puede llegar a ser creador de una sanción. Así, a lo mejor de manera general, nos hablan de mecanismos de dignidad, de buena fe, ser debida con debida diligencia. Nos dice que pues debe de tener un enfoque diferencial, enfoque de transformador. Debe de haber una igualdad y cero discriminación. Todos estos mecanismos que a lo mejor nos menciona esta ley general de víctimas, pues en general nos habla desde cómo manejar un estado, a lo mejor como vamos a hablar más adelante, las estados de emociones que puede tener una víctima, cómo a lo mejor tener ciertas, más bien, cómo es que una víctima puede defenderse en su momento de que sea a lo mejor revictimizada. Cómo es que a lo mejor el policía o el servidor público tiene que actuar ante una igualdad y cero discriminación. Y por ahí hay un apartado que habla incluso de las personas indígenas. Estas personas que no puedan hablar a lo mejor pues español, pues tener el derecho de la oportunidad de un traductor. Entonces, bueno, sí hay ciertos mecanismos, pero hay veces que los ignoramos. Tanto a lo mejor las mismas víctimas pues desconocemos o se desconoce que tenemos estos derechos. Y bueno, si son violados, pues también tenemos el derecho y la obligación de levantar la voz, ¿no? Es que, ¿sabes, Kelly? Justamente, bueno, nosotras porque estamos en este medio, porque nos contamos nuestras experiencias, y demás, conocemos que el mecanismo, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona cuando la víctima llega, cómo debería de ser el proceso, porque una cosa es el deber ser, y otra cosa que sí se aplique, claro, ¿no? Entonces, cuando una víctima llega, piensa que el trato que le están dando es normal, es lo que debería de ser, ¿no? Es porque, pues obviamente no van a cuestionar a la institución, no le van a decir, pero ¿a poco así me tiene que estar preguntando? Obviamente, ¿no? Porque en teoría, pues desconocen cómo debería ser el trato, ¿no? Desconocen de justo las leyes. Entonces, esto me habla de poder hacer una pregunta. ¿Puede una autoridad causar más daño que el propio delito? O sea... Lo que pasa es que... Ay, perdón. Este tema es bien complejo porque miren, o sea, realmente la revictimización, pues yo creo que representa un desafío para la procuración e impartición de justicia. ¿Por qué? Porque al momento de que una persona va, y como dice la licenciada Jessica, o sea, realmente ellos no saben el trato que deben de recibir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ponen en duda su credibilidad, es decir, llega una chica a lo mejor a denunciar que fue violada, pero desgraciadamente pues iba a lo mejor vestida muy... Pues sí, ¿no? Muy sexy, dejémoslo así. Y entonces empieza esta parte por parte de las autoridades y esos interrogatorios invasivos, ¿qué es lo que hacen? Que empiecen a revictimizarla porque venía vestida así y empiezan a sacar tabús que realmente es algo que dices, venga vestida como venga vestida, ¿por qué? O sea, ninguna mujer ni vestida de así, ni vestida muy, pues sí, de otra manera, debe de sufrir ningún daño en su persona, ¿no? Entonces, esta parte de la revictimización, pues es eso, o sea, realmente el Estado tiene la obligación pues de esta protección, ¿no?, para las víctimas, y la misma Constitución, los mismos códigos de los derechos y toda esta parte pues así no lo manifiestan. Entonces, si esta persona llega a una fiscalía a denunciar, no sé, una situación de violación o abuso sexual o una parte de pues estos delitos, ¿por qué la culpabilizan? O sea, ¿por qué quitan credibilidad de lo que ella está diciendo? O sea, la revictimización realmente es un sufrimiento adicional a lo que ya pasó. Claro. Entonces, se puede sentir ignorada, el trato que está recibiendo por las autoridades, pues a lo mejor
pues oye, me está diciendo que por qué me vestí así, que yo tuve la culpa, que por qué lo provoqué, y realmente me ha tocado ver que sí es realmente así, o sea, sí los revictimizan de una forma muy fea. Entonces, si esta persona va y a lo mejor denuncia este delito, por eso yo siempre en cada emisión les hago mucho hincapié en la cuestión de la medicina legal, porque juega un papel totalmente importante en toda esta parte. O sea, porque tú llegas y ellos ya tienen que tener una previa entrevista con el Ministerio Público, pero ¿qué pasa si este servidor público la empieza a cuestionar de una manera agresiva, ofensiva? ¿Y por qué tu mamá no estaba contigo? ¿Qué horas eran esas de que tú estabas afuera? ¿Por qué te fuiste a tomar? O sea, esta parte es lo que hacen que esta revictimización, pues obviamente se vuelvan sufrimientos adicionales, y por eso es importante que nosotros sepamos realmente qué es, porque pues cualquiera de nosotros, de nuestros familiares o una parte de, pues pueden sufrir esta situación, y por eso es que mucha gente Justo. ya no quiere ir a denunciar, Sí, pues sí, porque ya no, dicen, es porque que me van a ¿para tardar qué? un mes. O yo qué tengo voy? mi dolor, mi preocupación, mi Exacto. sentimiento, estoy mal y todavía voy a llegar a que me digan ese tipo de situaciones, pues como que sí no va. Y justamente para que entiendas este concepto de revictimización, la necesidad de la justicia, la necesidad de investigar el delito, lleva a veces a que pues tengas que ser como víctima interrogado, a que des una declaración. O sea, Claro. esto es un acto judicial que se debe de realizar sí o sí, pero en este acto judicial pues es indispensable que se demuestre la existencia de un hecho, y este se pueda probar, no sé, mediante documentos, cámaras y demás, y al mismo tiempo las preguntas que te realicen sean de relevancia al hecho, no revictimizando. Es decir, se va a preguntar, ¿tú a qué hora saliste? No, pues a las 12 de la noche. Y seguido no te pueden decir, ¿y qué hacías a las 12 de la noche en la Exacto. calle? En ese momento ya es revictimización. A la justicia, al Ministerio Público, solo le ocupa la narración de los hechos, la cronología de los hechos, más no tiene que dar opiniones particulares ni expresarlas, mucho menos hacia la víctima. Ese es el primer punto. Después tenemos que evitar reiterar de manera innecesaria, es decir, se busca que la víctima haga una sola declaración, más no que se le esté pregunte lo mismo, porque obviamente causa nuevo sufrimiento, no deja que avance, no deja que fluya eso que tiene. Y bueno, también se marca que se debe de hacer que la víctima no debe de estar acudiendo por mucho tiempo, meses, años y demás, a estar reiterando lo que ya dijo. O sea, ya se queda establecido, y así lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que reponer juicios penalizados a la víctima con repetir testimonios debe limitarse estrictamente. Y por último tenemos el entorno protegido y ajustes al procedimiento, que nos habla de que tiene que tener la víctima un acompañamiento especializado. Ay, eso del acompañamiento tengo mucho que decir, pero Sí, Ok. pero ¿qué les parece si ahorita exacto. que regresemos del corte? claro. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. La honestidad da resultados. De norte a sur, inauguramos carreteras, autopistas y puentes que transforman tu camino. Entre 2025 y lo que va de 2026, concluimos 709 kilómetros de infraestructura para conectar al país. Con estas obras, te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Bueno, ya regresamos, muchas gracias. Justo lo que estabas mencionando la licenciada Bere, tiene mucho que ver con lo de la cuestión del acompañamiento. Es claro que la víctima ha sufrido, ha pasado por cierto proceso, incluso a lo mejor de entrevistas, ¿no? A lo mejor y a una cuestión psicológica. Y bueno, el acompañamiento que menciona, hay ciertas instituciones que son pues precisamente para las víctimas.
se les hace la cuestión jurídica, la cuestión psicológica, incluso pues de entrada pues son las medidas de protección, Sí. ¿no? Esas medidas de protección se las tiene que brindar pues el Ministerio Público que le esté haciendo, le haya dicho la entrevista, y por ende cuestiones a lo mejor de género, violencia de género, violencia familiar, pues también existe una parte del acompañamiento y es sí o sí que hay que ofrecerle a la víctima. Claro. O sea, sí o sí. Y aparte deja de eso, hay estancias que son gratuitas para todo este acompañamiento, en las que tenemos, por ejemplo, aquí en el Estado de México, a la Comisión Ejecutiva de Atención y Víctimas del Estado de México, al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de México, a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas de la Ciudad de México, al Centro de Atención Integral a Víctimas, a Centros de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito. Entonces, la manera correcta de esta parte, si sabemos que el sistema revictimiza, pues yo creo que sí es buscar una instancia, ¿no? Una instancia que me realice ese acompañamiento. Exacto. Y más, qué genial para las personas que, bueno, no tienen la suficiente solvencia económica para un psicólogo, para un abogado, buscar estas instancias que les hagan el acompañamiento para que todo el proceso sea como debe de ser. No, incluso los mismos policías, ellos deben de tener conocimiento de estos centros, incluso ellos, por ejemplo, en todo caso, por ejemplo, que exista violencia de género. O sea, ellos de entrada sí o sí tienen que proceder y sus actos por cuestiones a lo mejor de prevención también en esta cuestión, pues tienen que llevar a la víctima a alguna de estas instancias, alguna casa. De hecho, tienen sus unidades también. Sí, de perspectiva, ¿no? Así es. Y así andan hasta el color moradito, así andan, traen a las víctimas y los trasladan a la de fiscalía. víctimas y a las policías de género También. las de género Justo. tienen que sí o sí trasladarlos, que a mí me ha tocado ver cuestiones que está el victimario, está la víctima, y los policías pues no proceden. Es decir, es que necesitamos la flagrancia. No. De entrada, tienen que hacer el procedimiento tal cual ellos ya lo saben, llevarse al victimario, sí o sí. Por más que digan, no te lo lleves, tienen que presentarlo. Y es que como tú dices, o sea, no tengo nada en contra de los policías, obviamente es algo que lo decimos muy superficial. Deben de saber realmente pues esta parte de cómo actuar, porque no hacer, supongámosle que es algo en flagrancia, ¿no? No hacer como es el proceso, obviamente, por eso siempre dicen, es que ¿por qué lo dejaron libre? O sea, si en la primera audiencia se percatan que realmente no hubo una legal detención, entonces totalmente se viene todo para abajo. Y es algo que la parte afectada pues no lo ve así, ¿no? Entonces que dicen, no, es que ya lo dejaron libre, me va a volver a lastimar, y empieza nuevamente una revictimización. Pero sin embargo aquí si no hubo un buen protocolo, si no utilizaron una buena manera de detención y toda esta parte que se debe de hacer porque la misma ley te lo dice, pues obviamente esta persona, al no hacer una buena detención, se vienen para abajo muchas cosas. Y es algo que como, pues sí, los policías deben de tener como de rigor aquí bien cimentado, porque su capacitación, realmente, ¿no? Es la misma capacitación que te dice que debes de hacer bien los actos pues en el proceso, ¿no? Entonces esto juega un papel también muy, muy importante en saber hacer bien las cosas para que la víctima pues precisamente se evite toda esta parte. O sea, imagínense ya la parte de ir al Ministerio Público, decirles lo que te pasó, que te hacen preguntas como de eyaculó, cómo te hizo, cuántas veces hubo penetración. O sea, esas son las preguntas que van y que me ha tocado ver. Y que insisten con que no, es que no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? Que no sé qué. O sea, empiezan a hacer una parte muy, pues obviamente es un sufrimiento adicional. O sea, porque por sí es una vergüenza y una pena estar exponiendo del daño que te están causando y sobre todo violentando tus derechos. Y ahora encima de eso, imagínate, te mandan al médico legista a practicarte una certificación, por eso siempre les hago énfasis en esta parte, médico-legal. ¿Qué es esto? Pues obviamente se te hace un examen psicofísico, lesiones. Si estamos hablando de una mujer maltratada, pues bueno, el protocolo de la mujer maltratada. Si estamos hablando de un delito sexual, te piden de rigor examen proctológico, examen ginecológico, para y tomar muestras de. Entonces imagínate si esta persona viene lastimada, o sea, ante el médico. Y aparte de esto, perdón que te interrumpa, pero de hecho el consentimiento, ¿no?
Exactamente, hay una parte que se llama consentimiento informado, en donde tú les dices a las víctimas, ¿sabes qué? Te envía la gente del Ministerio Público para que a través de un consentimiento informado tú me proporciones tus datos y permitas esta parte. Te voy a decir por qué. Porque aún así la persona no quiera, supongamos de un chavito de 16 años y él no quiere que lo toquen y la mamá dice, no, sí se te va a hacer el examen proctológico. El examen proctológico obviamente incluye que revises esa zona, ¿no? del recto. Y si la mamá quiere y el niño no puedes hacerlo porque estás violentando sus derechos. Claro. Así la abuelita, el papá, el policía, pero es que te hizo esto y el chavo no quiere, no lo puedes obligar, porque entonces ya estamos hablando de una violación a sus derechos y este consentimiento informado es firmado por la persona que va con él. Sí, estamos hablando de un menor, pero si estamos hablando de una persona mayor, pues obviamente lo realizas. ¿Y qué pasa normal cuando es mayor de edad? Pues cuando es mayor de edad obviamente es el único que lo firma, ¿no? Y el policía que lo llevó pues también lo firma, ¿no? La parte de recibo, certificado, etcétera. Pero realmente el que da la autorización es la víctima. Y también se puede negar. Exacto. Y si la persona no quiere, no puedes. O sea, no puedes, nada más le des Pero también entra otra vez la revictimización. ¿Por qué no quiere? Exacto. Entonces, por eso te digo, hay que saber cómo manejar esta parte, porque, o sea, de verdad que no es que es un tema tan interesante y tan amplio, y esta parte de la medicina legal, en serio juega un papel bien cañón en estas investigaciones. O sea, porque el Ministerio Público los envía, pero en el médico legista, él es el que va a determinar si él presenta estas lesiones en las regiones, pues ya mencionadas. O sea, si realmente lo presenta así, porque se encontró esto y esto en esta zona. Pero si no quiere la persona que la revisen por vergüenza, por pena, por pudor, por lo que tú quieras, ¿qué onda? No lo puedes obligar. Así tengas afuera al detenido y la persona no quiere, no puedes obligar porque estás violentando sus derechos. Y es una parte que no entiende la gente. Y justamente es aquí cuando se alarga el proceso. Exacto. Porque ya entonces tiene que intervenir psicología al 100%, pero te estoy hablando que son de 5 a 6 sesiones para poder determinar. Entonces, donde se habla con la víctima, se intenta lograr esta comunicación, porque pues obviamente dependiendo del delito, volvemos a lo mismo, pues es la afectación que tiene, dependiendo también su entorno, el acompañamiento. De hecho, hasta la misma familia, cuando son víctimas de violación, por ejemplo, también la misma mamá, ¿no? Quizá, o sea, le está diciendo, te dije que no anduvieras, o te dije, o sea, esas palabras de revictimización. Pues imagínate la víctima, cómo va a querer que la revisen. Exacto. Ya lo que quiere es salir de ahí, que nadie la vea y olvidarse de todo, ¿no? No, y es que sí, como tú dices, o sea, imagínate la familia, sí, es como, y no, o sea, a lo mejor no entra, por ejemplo, que vaya con la tía, ¿no? Y nada más entró esa persona. El Ministerio Público envía esta entrevista que les comentaba la licenciada, o sea, es parte de enviarla al médico legista. Y ya que tú tienes esa entrevista, por eso te mandan una entrevista para evitar revictimizar, donde tú ves qué pasó, si hubo eyaculación, si se cuidó, si no se cuidó, cómo, cuándo, y todo, ¿no? Y entonces imagínate que el médico le diga, ok, ¿y cómo era? ¿Cómo fue? ¿En dónde fue? Si ya previo a esto te están mandando una entrevista. El informe, o sea, el todo, claro. Tú ya no tienes que utilizar eso, más bien lo tienes que utilizar a favor para saber cómo vas a manejar a la víctima. Pero pasa a la declaración, te hacen preguntas de revictimización. Pasas al médico legista, te hacen preguntas de revictimización, o comentarios o acciones, porque de hecho también revictimizar no tan solo es expresarlo de manera oral, sino hasta con gestos, con risas, con mirada, también es eso, revictimizaciones. Entonces estamos hablando de que es un entorno muy hostil para las víctimas. Claro. Lejos de convertirse en un lugar de protección, se vuelve en un ambiente muy hostil. Incluso, bueno, algo que están mencionando, sí se ve a diario, ¿no? Y lo podemos escuchar, como dicen, estamos en este ámbito, incluso lo dialogamos con compañeros abogados, mira qué pasa esto, y le hicieron a mi cliente a esto. Y me ha tocado muchas veces escuchar de mis compañeros, ¿no? De que, mira, mi cliente fue y puso la denuncia, y la MP, y bueno, no lo dicen así tan bonito, ¿verdad? Pero la querida MP, pues la verdad revictimizó a mi clienta. ¿Pero por qué? ¿Qué le hizo? No, pues al momento de tomarle la entrevista, y es todo. Y con los gestos, ¿no? O sea, ni siquiera tenían como esa empatía, ¿no? Por la víctima, por la cuestión, a lo mejor sí, no sé,
el delito que ella sí recuerdo, creo que era violencia, no sé si fue violación o violencia familiar, no me acuerdo. Creo que fue violación. Entonces, sí, violación y tal cual. O sea, la MP ni siquiera un poquito de empatía con la víctima y, o sea, nefasta. Claro. Realmente, yo digo, o sea, ¿cómo es posible que pueda ser un poquito desconsiderada, y eso que era mujer, para poder hacerle eso a la clienta, ¿no? O sea, a la víctima, o sea, de por sí está en un momento de shock. Está vulnerable, está sensible, y luego como de que le hacía gestos como de, ya acabaste. Sí, de desesperación, o sea, clásico, ¿no? O sea, gestos quiero horribles. Ir a comer. O sea, entonces, bueno, para no pase ese tipo de cosas, obviamente, pues mi compañero le dijo, es que debiste haber levantado el teléfono rojo, ¿no? Y pedir apoyo. Y dicen que esta MP, esto, y entonces justo sí sería importante, ¿no? Me gustaría que hagas énfasis en lo del teléfono rojo, Oli, que puedas explicar un poquito en qué consiste el teléfono rojo, para qué sirve. Todos los ministerios públicos están. Entonces, en el momento de que ustedes se sientan pues revictimizadas, o sea, como todo lo que ya les dijeron la ley, que no pueden hacerles preguntas de, ay, ¿por qué estabas a estas horas de la noche, no? Y tú tienes, o sea, como que estas preguntas tan evasivas, desde el momento, pues hay que pararnos, levantar el teléfono rojo, y enlaza directamente a las instituciones en la cual monitorean a los servidores públicos para poder pues darle un mejor servicio pues ahora sí a la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, es como poner la queja y decir en ese momento, no quiero más, quiero que otra instancia pues me ayude. Pero sobre todo saber, o sea, porque también pasa que esta parte del teléfono rojo, llego y quiero que me atiendan, y si no me atienden voy y lo levanto, o sea, tampoco esto funciona así, porque ha pasado. Sí. Como no te atienden, o sea, desgraciadamente en esta parte está tanto los cadáveres con los vivos. Entonces, imagínate que tienes un montón de cadáveres adentro y aparte afuera tienes formada gente, no puedes dejar acá por irte allá, y en eso levantan el teléfono rojo también, o sea, hay que tener también consideración con eso. Pero si tú realmente estás viendo que estás siendo vulnerado, que te están tratando mal, que estás siendo a lo mejor violentado, que estás escuchando las carcajadas y no te están atendiendo, entonces si viene esta parte del teléfono rojo, porque hay mucha gente que va y lo levanta, no, sí hay que levantarlo nada más para que los regañen, y tampoco está padre eso, ¿no? Porque pues también, o sea, hay que comprender esa parte. Sí, es que justamente como víctimas se tiene que entender que tú al ir a una fiscalía, a un ministerio público, es como decir cuando vas al doctor, ¿no? Que tienes que faltar al trabajo para ir al doctor, que sabes que es todo el día. Sí. Es la frase. Entonces, mucho tiempo. Suena feo tener que ser víctima de violación y tener que sentarte a esperar horas, ver entrar detenidos, ver salir, ver gente llorando, escuchar todo mientras tú estás en shock, pero esa es la manera en que solamente pues vas a lograr poner tu denuncia. Entonces tienes que esperar, como lo dice la licenciada Basti, tienes que saber esperar, pero al mismo tiempo tienes que saber detectar la revictimización. Y fíjate que hay una parte bien triste, porque desgraciadamente cuando hay detenidos tienes que darles prioridad, porque desgraciadamente tienen un término. Claro. Para que en ese término obviamente pues se haga lo pertinente, ¿no? O sea, sí está bien que estés afuera, pero si esta persona ya tiene un término, tienes que certificarlo ya. Así porque se vence el término y entonces la investigación se viene para abajo, ¿no? Entonces hay que saber también todo esa lleva parte, un protocolo y todo lleva un proceso. Aparte recordemos que las denuncias justo por cualquier tipo de delito, cuando tú sabes que decides denunciar, sabes que el proceso se puede ir a 6, 8, 1 año, o sea, desde ese momento tú tienes que estar consciente que faltan muchísimas cosas. Qué bueno fuera decir, es que sí, fui víctima de un abuso sexual y todo, y se presenta y aquí están las pruebas y todo. Exacto. Pero no, porque volvemos a lo mismo, también el imputado tiene derechos. También tiene esos derechos, uno, a defenderse, a demostrar con pruebas que no, por esto este sistema es contradictorio, ¿no? Claro. Donde se debe de haber una contradicción entre las partes. Entonces, no es sencillo, sí, pero sí te sirve entender qué es la revictimización. O sea, sí te sirve entender qué es lo que debe de hacer el Ministerio Público y cómo debe de ser entrevistada, porque justo el Ministerio Público y cualquier persona que estemos dentro también de las ciencias forenses,
somos capacitadas para realizar un tipo de entrevista. Claro. Se entiende que son diferentes tipos de entrevista y cómo se lleva a cabo. Y de hecho en el proceso para una entrevista hay una parte que se llama rapport. Y justamente esta parte es la que crea el ambiente de confianza, un ambiente sano, de cómodo, etcétera, y que es todo lo contrario a la entrevista que hace el Ministerio Público, porque más bien parece interrogatorio, pregunta cerrada y imagínate, me contestas. luego directo, ¿por qué hiciste? ¿Qué pasó? Ajá. Sin ¿Sí hacer o no? esta parte Te que estoy dice la licencia del rapport. ¿No? Así ni de cómo te sientes, un vasito de agua tranquila, tomo del hombro, a ver, directo. ciérrenme la puerta. No, es de, a ver, siéntese. Ajá. Dime qué pasó, o sea, pues dime quién va a querer hablar, es como el niño regañado, ¿no? Mis hijos cuando hacen travesuras y llego, ¿qué hiciste? Entonces, pues así igual, ¿no? Entonces, esta es falta de capacitación de los servidores públicos y de entrada del Ministerio Público, que es el quien te toma esta declaración, esta denuncia, porque es el primer contacto. Sí, eso es muy complicado, Lick. Como ahorita mencionaste palabra clave, el primer contacto, ¿para qué? Para que la víctima se sienta en confianza, para poder seguir todo este proceso. Pero bueno, ya cuando regresemos del corte, pues sí me gustaría mandar los saluditos y comentarios. Si tienen preguntas, pues háganlas, por favor. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Mira, es mucho más que una credencial, con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero. Porque somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Bueno, ya regresamos con este tema pues muy muy importante, todo lo que estamos platicando también aquí en el corte. Y bueno, pues sí me gustaría mandar pues ciertos saludos y bueno, mencionar las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Impulso y Enlace Ciudadano, gracias por estarnos escuchando. Como y nos siempre tiene como una preguntita. Dice, ¿existen relación entre la falta de capacitación especializada y la repetición de práctica que juzgan a la víctima en lugar de centrarse en los hechos? Pues sí. Es parte de lo que ya estamos comentando, es ¿no? justo el acto judicial, ¿no? Cómo debe de ser el acto judicial sin revictimizar, que cumpla todos estos protocolos de que se aboque a recolectar la evidencia, los indicios y la entrevista de manera directa a los hechos, sin hacer revictimización con algún tipo de preguntas a la persona, ni a la sexualidad, ni a su vida privada. De hecho, también ahorita que habla de repetición, siento que a lo mejor, por ejemplo, y se da mucho en el ámbito policial, que si tal compañero, es que él hizo ese proceso así y no tuvo problema. Pero cuando debió de haber el hecho de esta manera, ¿no? Y se da mucho en los casos de género, de violación. No, pues es que el tal compañero, el tal comando hizo este procedimiento. Así es, para que no le pasó nada ahora, porque resulta que me están culpando por un debido, ahora sí que no fue un debido proceso, y ahora la detención no se cumple. Entonces no, y seguiste mal las indicaciones y no estás realmente capacitado, entonces a lo mejor ahora te tocó, ¿no? Sí, es la parte que comentábamos de los actos procesales y todo esto. Y es que aparte, o sea, sí hablamos mal de la estructura, pero también reconocemos que hay servidores contados con los dedos de las manos que sí cumplen el deber ser. Sí. Tanto ministerios públicos, policías y jueces. Es cuando, por ejemplo, el policía hace mal su trabajo y llega con el Ministerio Público, y me ha tocado ver que el Ministerio Público los regaña. ¿Qué onda? Sí. ¿No? ¿Qué acabas de hacer? ¿No? Y obviamente la otra cara pues es de, ay, sí, no pasa nada, ya, pues ya déjalo, ¿no? Y así, y luego el Ministerio Público cuando llega ante el juez. Y bueno, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y por qué permitiste esto? Exactamente. ¿Y por qué no mandaste esta orden? Entonces si te das cuenta es así. Sí, es un círculo
Pues bueno, ya contestamos. Dice Guadalupe Zavala, excelente tema y excelentes ponentes. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Mauricio SF. Perito Mauricio. Saludos. Salvador Cañas. Saludos, Dice, Salvador. ciertamente Gracias. el rigor de protocolos sin revictimizar y acompañado del de género. En su caso significará acercarse a un acceso más humano, me imagino, con las instancias que atienden los delitos en nuestro país. Fue un comentario. Y bueno, el licenciado Edgar que nos está viendo, muchas gracias, saludos. Saludos. Bueno, fue el comentario de Salvador, dice que dice que el rigor de los protocolos sin revictimizar y acompañando el de género. Sí, se Hablábamos del acompañamiento, ¿no? Sí, se dan cuenta de esto, todas esas preguntitas es parte de lo que hemos venido comentando y como les decíamos, o sea, muchas gracias también a todos por estas aportaciones. De algunos comentarios se nos subieron, pero muchas gracias a todos. Y también aquí hay que hacer rápido énfasis en esta cuestión de, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Pero por eso es que entra este enfoque multidisciplinario, porque entra un papel muy importante en la psicología, la medicina legal, la criminalística, la criminología. Entonces, hablando así a grandes rasgos de la parte criminológica, aquí se estudia un poco esta parte de la victimología, o sea, el papel que juega la víctima, qué tipos de víctimas hay, que ya se comentó también al inicio. Entonces, realmente estas instituciones pueden pues convertirse en agentes de revictimización, ¿no? Entonces, ¿cómo? Minimizar lo sufrido, no hacer responsables a las personas adecuadas, prejuicios que tienen de género, los tabús, reviven el mismo trauma que ya vienen recorriendo. Entonces, desde la parte de la criminología, pues es esta parte de estos trastornos, ¿no? Y de cómo realmente hacer, pues, de cierto modo una prevención para esto, ¿no? Pero pues, también está la psicología. Exacto, es a lo que iba. Esta parte emocional que se tiene que trabajar desde el principio, no hasta el final, es desde el principio el acompañamiento, justamente porque una víctima puede derivar a un trastorno de ansiedad y del ánimo, un trastorno de estrés postraumático, una depresión reactiva, una ansiedad generalizada o ataques de pánico. De hecho, puede impactar en su propia identidad y su autoconcepto como persona, porque todos estos comentarios de revictimización es de, sí, tenían razón, no hubiera salido, ya no me debo de vestir así, ya no debo de hablar con hombres, ya no, y yo soy la mala, yo tuve la culpa. Entonces, eso también es de la autoestima, y el autoconcepto daña tu propio autoestima y concepto. También hablamos de esta parte de las alteraciones cognitivas y sociales, de la paranoia y la desconfianza, ¿no? Porque ya después la salud mental a grandes rasgos. Después ser víctima de algún delito y después salir a la calle, te cuesta demasiado. Volverte a relacionar con las personas, volver a subirte a un transporte público, no sé, dependiendo del delito que hayas sufrido, pues también surge la paranoia y la desconfianza al sistema, a las autoridades, a la familia, a las redes sociales, a las amistades. Y bueno, pues en últimas instancias también existe un aislamiento social, ¿no? Y eso es complicadísimo. Complicadísimo, ¿no? Porque se deriva ya depresión, algún otro trastorno. Hasta quitarse la vida. Realmente por tonterías. Estuve viendo apenas una chava hace contenido en TikTok, no inventes, bien viral, y siempre veías a la chava echando relajo y todo, y realmente fue víctima de un maltrato y toda esta cuestión. No sé si se atendería, la verdad desconozco, pero se suicidó. En su departamento por esta parte. Entonces, la salud mental no es un juego realmente, por eso siempre hacemos. Y más ahora porque cuando tocábamos en otro programa lo de las redes sociales. O sea, las redes sociales te pueden destruir, a más no poder causarte una inseguridad, una depresión, o impulsarte a hacer cosas que no. Entonces, y a chavitos, o sea, que tienen las redes a todo lo que da. Exacto, el acceso a muchos lados. Entonces, sí es una parte muy importante que justo el acompañamiento psicológico es desde el principio, no hasta el final, porque muchas personas creen que primero es el proceso jurídico, el proceso de demostrar la culpabilidad de mi agresor, y al último mi atención, y no. No, porque todo va de la mano, o sea, realmente estás yendo otra vez y volver a ir al lugar a donde fui, donde me revisaron, donde vulneraron tal parte. Entonces sí es esto
pues un papel muy importante aparte, de ¿sabes saber qué? ir. Te ayuda, o sea, el acompañamiento psicológico hasta te ayuda para que tú puedas generar esa confianza y decir, relatar lo que viviste. Ajá. Sí, porque muchas veces a lo mejor tú vas y denuncias un delito, pero a lo mejor en esta cuestión psicológica te dice el psicólogo, es que no nada más sufriste violencia física, sufriste violencia económica. ¿Por qué? Porque te sustrajo de tus propiedades. Sufriste violencia psicológica, porque te gritaba y, o sea, todo este daño que en sí a lo mejor y la víctima ni siquiera sabe, ¿no? Y como dicen, a lo mejor y te da la confianza, toda la parte del acompañamiento y todo ahorita lo que acabamos de mencionar ustedes mismas, pues es la revictimización institucional. ¿No? Que son, pues, repetir la misma historia, a lo mejor por la cuestión de prejuicios y estereotipos, ¿no? Que en esta cuestión, porque eres mujer y no debes de vestirte sexy, ¿no? Sí, como o sea, es que son ¿no? muchas cosas, y como dice la licenciada Jessie, o sea, realmente esta parte de la psicología desde el principio es fundamental, porque entonces también entra esta palabra que a mí me gusta mucho, la resiliencia, ¿no? Entonces realmente tienes que volverte a adaptar y no nada más esperar, ya que acabe mi proceso ya voy a terapia y entonces ya hago lo pertinente. Ya estás afectada. Te vas afectando con todo esto todo de el estar proceso. yendo. Imagínate la audiencia nuevamente que te pregunten cómo fue y todo, o sea, es Hablando importante. de las audiencias, un punto como nota final, porque ya estamos al cierre del programa. Sí, cierto, sí, nos fue rápido. Justamente también revictimizar es confrontar a la víctima con su agresor, ¿no? Para eso existen la cámara de Gesell, no sé, que nos hagan contacto ya, porque suele pasar de que los ponen como si fuera un careo, que ya eso ya no debe de existir, ¿no? Todo, o sea, y fue él y dímelo, o sea, ¿cómo crees? No, y como que a lo mejor mismo te ciega, te da ansiedad y ya no dices nada, ¿no? Entonces, así es. Pues dentro de ello, pues fue un tema muy interesante. Creo que también nos queda la parte 2. Pero bueno, ya para finalizar... tenemos un saludo del licenciado Edgar Landa y nos dice, buen día, saludos a todos. Sin embargo, Hola, hay actos de investigación que son necesarios y que podrían parecer revictimización. Sí, justamente de lo que hablábamos, que una cosa es el acto de investigación como tal, que se solicita el relato de los hechos una sola vez bajo protocolos y cuidado, preguntas enfocadas rigurosamente a esclarecer el delito, exámenes médicos o psicológicos estrictamente indispensables y consentidos, garantizando también el derecho de la defensa del imputado. Y por la parte de revictimización institucional, pues ya entendemos entonces que estos actos judiciales no van con esto, porque ahí sí ya sería repetir la historia, los prejuicios y estereotipos, reiterar muchas veces las preguntas o hacer preguntas invasivas e intimidar y desgastar o culpar. Entonces, sí, tiene bueno, sí, son como dice, actos necesarios, porque pues obviamente tienes que declararlo, ¿no? Pues sí, solo una vez, ¿no? Pero tiene que ser sí o sí para poder esclarecer ese delito en el cual se le está, pues se tiene que hacer acreedor al victimario, ¿no? Claro. Pero bueno, ya para finalizar, sí nos comió el tiempo. Sí, lo que bueno, yo para finalizar, mi punto de vista en cuanto seamos víctimas de revictimización, porque miren qué feo suena, víctimas de revictimización, o cuando tengamos este problema, sí es importante alzar la voz. Claro. Existe buscar ayuda, muchos derechos, entonces si vemos a alguien que pues está sufriendo por lo mismo, por lo menos tienen el dato. Y por ahí échense una leída en la Ley General de Víctimas y en la parte de los derechos de la víctima en el proceso penal. Ahí viene todo lo que debe de ser la parte pues jurídica, ¿no? Pueden buscar instancias que son gratuitas o pueden buscar algunas instancias que pues no son gratuitas, pero tienen los servicios, y por ejemplo tenemos al Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, en donde les recordamos que tenemos asesorías psicológicas, jurídicas y periciales. Entonces también es válido buscar, preguntar y sobre todo con las personas adecuadas, porque hay veces que con tal de sacar dinero y ven una vulnerabilidad, pues van con la primera persona, pero hay que saber acercarse a los expertos. Claro.
Entonces, pues muchísimas gracias. Esto fue Divulgación Forense. Recuerden que nosotras estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Y pues espero que les haya gustado esta emisión. Creo que todo pues siempre nos deja un mensaje muy importante y sobre todo un aprendizaje. Quisiéramos tener muchísimo más tiempo, ¿verdad? Pero pues hay que seguir con esta parte, ¿no? Con el siguiente programa. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Recuerden que esto es en esa radio 97.3. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente martes y nos vemos el próximo martes. No falten más. Cuídense Bye. mucho. Buen día. Gracias. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas. Estás